pero de repente viene una ola y nos separa y no lo vuelvo a ver. Me dice, Dios va a dar hombres por ti y reinos por tu vida. Y en ese momento, o sea, fue algo que me cayó mal, ¿no? O sea, porque entendí que mi hermano no iba a salir del agua. Dentro de los planes de Dios es cada persona forma parte del plan para ayudarnos a moldear nuestro carácter, nuestro corazón. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y conectarse el día de hoy. Hoy tenemos un invitado súper especial, mi súper amigo, mi primer líder juvenil que tuve, Abel Medina. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, gracias por la invitación. El tema de hoy está súper interesante porque se llama El llamado divino en el grito final de un hermano. Ese gritillo que escuché hace muchos años de ese hermano que estaba ahí. Ahorita vamos a platicar de eso un poquito más. Pero Abel, para los que no lo conocen, Abel, digo, además que fue mi primer líder juvenil que tuve, que marcó mucho mi corazón, tiene 33 años sirviendo a Dios. Tiene 27 años de casado. Tiene 2 hijos. Y la verdad, pues eres un ejemplo de servicio y dedicación y de amor. Tú, Damaris, tu esposa, tu hijo Alexis, me encanta ver cómo es bien intenso ahí, amando a Dios y todo. Y las personas que te conocen y dicen, ay, guau, Abel, esto, pero digo, yo sé que siempre has hablado muy poco de ti, pero yo creo que, ¿quién es Abel? ¿De dónde viene Abel? ¿Y cómo es que Abel se conectó de tal manera que se comprometió su servicio, ¿no? Porque yo he visto cómo gente se compromete con Dios, pero no se compromete para servir a Dios toda su vida. Sí. ¿Okay? Entonces, y obviamente esto tiene mucho que ver con el llamado. Y platícanos bien de dónde vienes y cómo es que te conectas al llamado de Dios y todo eso. Fíjate que nací en una casa cristiana, por lo tanto toda mi vida había ido a la iglesia o estaba en la iglesia. No era opción, en aquel entonces no era opción faltar a la iglesia. Y a los 13 años vamos a la playa con unos amigos, no iban ni mis papás. Y me gustaban las cosas de Dios mucho, me gustaban la iglesia, los cantos, más el desastre de la fiesta y el after Como church, ¿no? cualquier adolescente, como cualquier Sí, adolescente. como cualquier muchacho, ¿no? Y no lo tomaba tan serio, sí sabía y amaba a Dios a mi manera, ¿no? Pero las cosas se empezaron a dar, se puede decir, se precipitaron un poquito o se adelantaron un poquito con situaciones que enfrentamos o que pasamos, ¿no? Vamos a la playa, me meto al agua y una corriente me empieza a llevar y algo muy chistoso, ¿no? Puedo decirlo así de esa manera. Había una iglesia que estaba haciendo bautizos en la playa y mientras me miraban que me estaba ahogando, ellos se acercaron a la orilla de la playa y empezaron a orar y se agarraron de las manos, hicieron cadena de oración y yo los podía ver, ¿no? De lejos, mientras tomaba agua y trataba de salir, ¿no? Y en mi mente pensaba, ¿por qué no sé en cadenita de oración, pero estirándose hacia mí? Como para que me agarren y me saquen, ¿no? Y ellos ni en cuenta que te No, estabas ahogando. sí, o sea, sí sabían que me estaba ahogando porque todos estaban mirando hacia donde yo estaba. Ok, Pero pero se igual pusieron a orar. se pusieron a orar, ¿no? O sea, y todos orando con mucho fervor, ¿no? Y al mismo tiempo para mí, o sea, mientras Ay, no es eran cierto. momentos segunditos, o sea, o sea, no te puedo decir, fueron tantos minutos, eran segundos que se me venía eso a la mente y yo decía, si algún día sirvo a Dios, yo no quiero ser como ellos. No quiero simplemente orar, mirar la necesidad y no hacer nada. Y estar orando de lejos. Sí, estar orando de lejos y pues, sí oro por ti, ¿no? O sea, más bien era como me voy Y tú ahogándote ahí. y yo ahogándome, ¿no? O sea, y entre las olas que me pasaban, de repente me abraza mi hermano Daniel, uno de los mayores. Y recuerdo que cuando me abrazó sentí paz, ¿no? O sea, dije, ya la armé. De alguna manera, ¿no? Dije, ya estoy bien. Y él me abrazó y me dijo, no tengas miedo. Y yo lo volteé y lo miré a él y yo sí tenía miedo porque ya había tomado bastante agua.
Y cuando lo miré, me dijo él, no tengas miedo, o sea, pero él con una paz, yo lo volteé, lo miré y tenía una paz en su cara. Y para mí fue como que, órale, o sea, está bien, o sea, gracias por la paz que me estás transmitiendo de no tener miedo. Y él me dijo, hagas lo que hagas, me dijo, nunca te apartes de Dios. Entonces yo volteé a mirarlo y fue como, o sea, me sonó como a tipo despedida, ¿no? Y vino una ola y nos revuelca a los dos y nunca más lo volví a mirar. Entonces para mí fue como algo bien duro, ¿no? O sea, de repente es como siento la paz y la tranquilidad que mi hermano me está diciendo con sus palabras, pero de repente viene una ola y nos separa y no lo vuelvo a ver, ¿no? Y en ese entonces, o sea, empecé, lo que quise sería seguir nadando, pero ya estaba súper cansado. Estaba nadando en contra de la corriente, entonces estaba súper cansado y mi decisión en ese momento fue, pues voy a orar, o sea, voy a orar. Y recuerdo que hice una oración, he hecho oraciones serias como 3 veces en mi vida. Y esa vez oré y dije, Dios, si me salvaste, sirvo el resto de mi vida. Esa fue mi oración. Y recuerdo que solté el cuerpo, dije ya. Y siempre que leo la Biblia, no me gusta leer el libro de Jonás. No me gusta leerlo, ¿no? Hay una parte en el libro donde avientan a Jonás al agua, ¿no? Porque por culpa de él había la tormenta. Y dice que las algas se enredan en él. Y cuando solté mi cuerpo, había algas enredándose en mis piernas, ¿no? Y por eso no me gusta leerlo, ¿no? Es como que me recuerda cosas. Y recuerdo que cuando solté el cuerpo, de repente un americano en una tabla de surfear un surfo, me agarró del pelo y me sacó y De las de las greñas. greñas literalmente, ¿no? Y me puso en la tabla y me sacó a la orilla. Y lo único que le dije fue, mi hermano todavía está allá adentro. Y él le dijo, voy a buscarlo y se fue. Y yo me tiré en la playa. La gente que estaba ahí del grupo de esa iglesia, no sé quiénes eran, vinieron y me rodearon. No sé, me tiré literalmente, no podía caminar, salí caminando casi arrastrándome. Y recuerdo que me tiré en la playa y ellos vinieron y me rodearon y empezaron a orar. O sea, todos agarrados de la mano y orando. Y yo quería reclamarles, ¿no? Como, porque nadie se metió, ¿no? Y y de entre el grupo, una señora vino y se hincó a un lado de mí. Yo estaba llorando. Tenía 13 años y vino y me puso las manos en la espalda y empezó a orar por mí, ¿no? Y empezó a no solamente orar, sino también a hablar en lenguas. Y de repente ella dice unas palabras que hasta el día de hoy me asombran, ¿no? Porque de repente dijo, está bien, Señor. Y yo sí me quedé como, ay caramba, ¿no? O sea, he escuchado cuando dicen, así dice el Señor, ¿no? Pero ella de repente dice, está bien, Señor, ¿no? Y me dice, a los ojos de Dios eres de gran estima. Y me dice, Dios va a dar hombres por ti, reinos por tu vida. Y en ese momento, o sea, fue algo que me cayó mal, ¿no? O sea, porque entendí que mi hermano no iba a salir del agua. Ah, y fue algo que no entendí por mucho tiempo. O sea, por 3 años después de eso, o sea, sí iba a la iglesia, sí iba a la iglesia porque tenía que ir. No era opción. No era opción. Me llevan a la iglesia y viví enojado. Con culpa manejaste la culpa, me imagino, porque si mi hermano no se hubiera metido a salvarme. Sí, o sea, la culpabilidad que tenía encima era tremenda, ¿no? Am, Creo que éramos un poco diferentes en aquellas épocas. Nos hicieron con un chip diferente. Entonces era como aguántate. O sea, cómete lo que estás sufriendo, lo que estás pasando, o no lo comentes, no lo digas. Y por 3 años sí viví enojado, ¿no? Y iba a la iglesia y sí cantaba, y sí aplaudía, y sí ofrendaba. Pero al mismo tiempo siempre estaba la queja para con Dios de ¿por qué? ¿Me hubiera muerto yo? O sea, ¿Llegaste a sí, pensar eso? sí, sí, muchas veces. Muchas veces, yo creo que algo muy duro, ah, cuando le hicieron a mi mamá, llegó mi papá en el carro con mi mamá, estábamos aún en la playa, y mi mamá se baja del carro corriendo, literalmente corre hacia el mar, gritando el nombre de mi hermano. Entonces para mí era como que, híjole, y sentía ¿cómo te podría decir? Sentía como que mi mamá iba a voltear a verme como diciéndome, por tu culpa, ¿no?
y siempre tenía eso en mente, ¿no? O sea, cada vez que hacía algo en la casa malo, que mi mamá me miraba o algo, sentía como que... Esa mirada Ajá, de ese día. sí, sí. Y era como, yo me lo imaginaba, ¿no? O sea, tal vez mi mamá nunca pensó eso, o mi familia nunca pensó nada de eso, pero siempre pensé, tal vez está pensando en su mente, y yo creo, soy muy de imaginarme cosas, ¿no? Entonces siempre pensé tal vez como si tu hermano no estuviese muerto, o si hubiera sido tú, y cargué con esa culpabilidad por mucho tiempo, ¿no? Algo que también me marcó mucho desde que mi hermano estaba a punto de casarse. Ya tenían planes de boda y se arruinó literalmente todo, ¿no? Durante ese tiempo recuerdo que estando aún en la iglesia, vino a predicar una persona, una mujer, y me acuerdo que traía unos zapatos rojos, ¿no? Parecía Dorotica. Y ella hizo el llamado y pasé al altar, recuerdo, y me hinqué. Y ella se acercó, estaba ministrando, estaba orando por las personas. Y cuando ella viene y se pone frente de mí, me dice, Abelardo. Y yo abrí los ojos, porque los únicos que me llamaban así eran mi papá y mi mamá, y era cuando estaban enojados, ¿no? Y recuerdo que abrí los ojos y le miré los zapatos. Y yo moví mi cabeza y le dije, sí. Y me dice, Dios quiere que le cumplas la promesa que le hiciste cuando te estabas ahogando. Y para mí fue como... Y nadie supo, o sea, nadie supo la oración que hice en ese día en la playa. Y tampoco salí a contarle a la gente, porque sentía como que la gente me iba a decir, hey, acuérdese lo que usted le dijo a Dios. O sea, pero ese día fue como que muy claro. No hubo testigos. No hubo testigos. Y para mí fue algo muy claro de que Dios me estaba pidiendo que cumpliese con la promesa que le había hecho, ¿no? Entonces, para mí, desde ese día, estaba a punto de cumplir 17. Y desde ese día fue como, está bien, Dios. O sea, me voy a levantar, me voy a poner las pilas y voy a empezar a servirte, ¿no? Empecé a hacer lo que me pidieran en la iglesia, lo que fuera. ¿Cuántos años tenías? ¿16? 16, me faltaban unos meses para cumplir 17. Entonces cumplo 17, me corrieron de la iglesia. ¿Por qué te corrieron de la iglesia? Era muy tremendo, o sea, era muy como... sí, tienes la carita. Sí, era como de... Recuerdo que teníamos, teníamos un maestro de escuela dominical y no fue esa vez y mandaron a una persona a darnos la clase. Y esa persona pues no se había preparado para la clase porque no esperaban que faltara el encargado. Y de repente cuando la persona dice, ¿de qué quieren que les hable? Y unos, no, pues que de esto y de aquello. Y entonces yo digo, de la ouija. Y es como que todo el mundo volteó a verme así como... Y es que en aquel entonces era como, es malo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué? Porque es malo. Y no podías preguntar o saber el por qué, ¿no? Una razón. Y yo era muy así ¿pero por qué? O sea, jamás... Porque es mala, sí, pues. porque es mala, ¿no? O sea, díganme, explíqueme. Y la persona que estaba dando la clase, ahora éramos como 70 muchachos en la clase, ¿no? Y yo estaba sentado como en la segunda fila y de repente ella empieza a explicar, es que el que la toca, en cuanto la tocas te enchamucas, o sea, se te meten los demonios. Y empezó con todo esto, ¿no? Y todos estábamos así como que nomás viendo, ¿no? Entonces yo, muy bromista, levanto la mano y me dice, ¿ya quieres hacer una pregunta? Le digo, sí, le digo, pero fíjese, le digo, yo la he jugado. Le digo, y jamás y me pego un grito y muevo la cabeza como si estuviera endemoniado. Y las muchachas que estaban a un lado de mí empiezan a gritar, ¿no? O sea, y yo suelto la carcajada y la persona me agarra. ¿Y la habías jugado o no la habías jugado? No, jamás, o sea, jamás. O sea, estabas bromeando. Era una broma, o sea, broma, okay. O sea, no teníamos, o sea... O tiempo. Verdaderamente era una broma 100%. Sí, fue una broma que salió mal.
Fue una broma que salió mal, ¿no? Porque me agarraron y me llevaron a lo que era el salón de los adultos, que era dentro de la iglesia, y me sentaron hasta mero enfrente. Y ella le dice unas palabras al pastor en la oreja, y el pastor se me queda viendo y nomás me hizo la cabeza así como... Y pasaba algo chistoso porque escuchaba a los predicadores decir, no, Dios me habló, Dios me dijo, y se sentó a un lado de mí, me habló y me dio estas palabras para decirles el día de hoy. Y para mí era como qué machín la relación que estas personas tienen con Dios, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a llegar yo al grado en el cual que Dios se siente conmigo y me diga, hey, Abel, te amo y voy a usarte? O sea, y empecé a orar. Señor, háblame, ¿no? O sea, háblame también a mí. Y recuerdo que después de que se acabó la escuela dominical, estaba pegado el servicio, era junto, y me dicen, te hablan en la oficina. Y lo primero que se me vino a la mente fue, a lo mejor Dios le dio una palabra al pastor para mí. O sea, es como Dios me va a hablar, ¿no? O sea, es como Dios no me habló directamente, pero le habló al pastor para decirme a mí, ¿no? Y bajé las escaleras a lo que viene siendo la oficina del pastor. Y me dice, entra. Y yo entré y me dice, cierra la puerta, y la cerré, ¿no? Y me senté. Y él me hace unas preguntas. Me dice, ¿dónde te ves tú, Abel, en 5 años? Y yo pues tengo 13, 14, pues unos 18, 19. O sea, no, me dice, en el ministerio, en las cosas de Dios. Entonces yo le digo, pues... No sé. No sé, o sea, es como, no sé, o sea, no sé. Y él me dice, pues ni yo tampoco, y te voy a pedir que vayas a buscar una iglesia donde congregarte. Y por un segundo fue como, o sea, como que no. ¿Estás hablando en serio? Sí, o sea, como que no entendía lo que me estaba diciendo. Y recuerdo que me le quedé viendo y luego él me dice, ¿ya te puedes ir? O sea, estabas manejando la culpa de tu hermano. O sea, estabas queriendo la manera de cumplir lo que habías, o sea, Dios ya te había confrontado, o sea, de alguna manera, y querías, pero estabas siendo un adolescente en medio de todo eso, y te corren de la iglesia. Ok. Entonces, recuerdo que subí los escalones, eran 32 escalones, los subí y era como que cada escalón que avanzaba, era como que yo le voy a decir a mi papá y a mi mamá de que me corrieron de la iglesia, ¿no? O sea, me van a pegar o me van a decir, ¿cómo que te corrieron de la iglesia? ¿Qué pasó? Y pues les voy a tener que decir lo que hice. Me van a decir, pues, estás castigado por el resto de tu vida. Una cosa así, ¿no? Y recuerdo que la iglesia estaba cerca de mi casa. Me fui caminando y cuando llegué a la casa iba pensando, Dios, me corrieron de tu casa, ¿no? O sea, era como ya yo hablando con Dios, me corrieron de tu casa, es como, ¿qué onda? ¿Ahora qué voy a hacer, no? Y recuerdo que me encerré, y esa es una de las segundas oraciones que he hecho serias, ¿no? Me encerré en mi cuarto y oré, ¿no? O sea, y le dije a Dios, Dios, si tú no me hablas en estos días, este fin de semana, me pierdes, ¿no? Y no sé, o sea, siempre soy muy de imaginarme cosas, ¿no? O sea. Te entiendo. Sí, y sentía como que Dios andaba corriendo en el cielo. Alguien háblele, por favor, porque lo vamos a perder. Es como algo así, ¿no? Y recuerdo que... Este muñeco se te va. Sí, me pierdes. Mírame bien. Sí. Y recuerdo que unos días después el hijo del pastor llegó a la casa y me dice, hey, el sábado tenemos una actividad en la iglesia, ven. Y yo, voy a pensarlo, ¿no? Y él me dice, no, tienes que ir. Él no sabía que te había corrido su papá. No sabía que me había corrido su papá. ¿Y tú no le habías dicho a nadie? No, a nadie, ¿no? O sea, tenía vergüenza de decirle a la gente que me habían corrido, ¿no? O sea, porque todos me iban a dar carrilla, ¿no? O me iban a decir, pues, ¿para qué te andas endemoniando de mentiras, no? Y ese día me dice, no, vamos, yo te estoy invitando. Y ya le dije, no. Y me dice, ¿por qué no? Y ya le dije, es que me corrió tu papá. Y él, en vez de a lo mejor abrazarme y consolarme y decirme, ánimo, amigo, levanta, soltó una carcajada y se empezó a reír de lo más fuerte. Y me dice, no, tú vienes conmigo, ahí te espero, yo paso por ti, te llevo. Entonces, pasó ese fin de semana, llegamos a la iglesia y recuerdo que me senté hasta atrás, ¿no? Porque no quería... O sea, que te viera el pastor. Literalmente me corrieron y a la semana estaba de regreso. Era rebelde, ¿no?
Y desobediente. Sí, desobediente y rebelde, ¿no? Y recuerdo que estaba sentado hasta atrás y estaban, bueno, tenían un invitado especial que venía de fuera y estaban hablando acerca de Espíritu Santo, ¿no? O sea, de recibir poder. Y lo único que escuchaba que decía el predicador es, vas a recibir poder y vas a recibir poder, ¿no? Y yo era como que está curada esto y me gusta, ¿no? Y hace el llamado al altar, después de predicar, hace el llamado al altar y pasa toda la gente, ¿no? O sea, era un evento de muchachos, pasan todos los muchachos, él empieza a ministrar a las personas, la gente empieza a hablar en lengua, se caían, y para mí era como está curado todo lo que está pasando, pero aún Dios no me ha hablado, ¿no? Entonces como que yo estaba todavía en el ultimátum de Sí. si no me hablas me pierdes, ¿no? Y estaba sentado hasta atrás y recuerdo que el predicador, mientras andaba ministrando ahí en el altar, él hace como una pausa, ¿no? O sea, se detiene y luego empieza a voltear hacia atrás, así como que... Le faltaba a alguien. Sí, o sea, como si Dios le hubiera dado una instrucción, busca a alguien y de repente me mira y desde lejos me hace, ven. Y para mí fue como... ¿No puedo? No, habla primero con él. Primero habla con él. A ver si puedo. Sí, a ver si me dan quebrada, ¿no? Y y recuerdo que paso y él se baja de la plataforma y viene y me agarra de la cara. Y luego me dice, Dios quiere que te diga dos cosas. Y yo así como que dije, no me falta que el pastor ya le haya hablado y le haya dicho, ya lo corrí. Vuélvele a decir, ¿no? Y me dice, ¿quieres escucharlas? Y yo sí. Y luego me dijo, lo primero que me dijo fue, Dios escuchó la oración que hiciste en tu cuarto. Y para mí fue como, órale, ok, o sea. Y me dice, y la segunda cosa que Dios me pidió que te dijera es que te dé de gracia lo que de gracia he recibido. Y me dijo, ¿me entiendes? Y yo, no entiendo, no sé, no entendía el concepto. Y ella me dice, ¿miraste todo lo que hice yo aquí? Y yo, sí. Y me dice, Dios quiere que también tú lo hagas. Y para mí fue como que, ok, ¿no? Entonces lo único que se me venía a la mente era, vas a recibir poder, ¿no? O sea, voy a orar por la gente. Sí, voy a andar, o sea... Y se van a caer. Voy a andar de Power Ranger espiritual. Y recuerdo que él me agarra nuevamente de la cara y me dice, levanta tus manos, y empezó a orar por mí y me caigo al suelo, ¿no? O sea, nunca me había sucedido algo, una nunca experiencia. Había sido lleno del Espíritu Santo. Nunca me había pasado, ¿no? Entonces caigo al suelo y me inunda una paz, o sea, una paz muy, muy suave. Y dice, levántenlo, y me vuelven a levantar y vuelve a orar por mí y me vuelvo a caer al suelo. Y dice, levántelo otra vez, ¿no? Y ya me dice, recibe el Espíritu Santo y nuevas lenguas. Y de repente me caigo al suelo y empiezo a llorar y empiezo a hablar en nuevas lenguas, ¿no? O en otras lenguas, ¿no? Y fue una experiencia muy suave. Y yo creo que me quedé tirado en el piso, no sé, 2 horas y media, no sé cuánto tiempo, pero sí pasó bastante tiempo. Y me levanté de ahí, o sea, sabiendo que algo había sucedido. Sí tenía un poquito de dudas, me levanté creyendo totalmente de que Dios estaba escuchando mis oraciones, ¿no? Y la culpa que sentía no es como que se haya desaparecido, o sea, no es como que se fue, pero con el paso del tiempo pude entender, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. ¿Para qué me ayudó eso? A veces me pregunto, ¿no? Y digo, no sé, pero al mismo tiempo siempre me puedo contestar para acercarme a Dios, ¿no? Y fue algo que marcó mi vida y durante los 33 años que tenemos sirviendo a Dios, hemos sido marcados de tantas maneras, o sea, de muchas maneras, pero siempre he creído, ¿no? Que Dios es el único que puede transformar nuestros traumas en testimonios, ¿no? Entonces, si voy a vivir anclado en el pasado, jamás voy a hacer nada en el presente, mucho menos en el futuro. Entonces, determiné en mi corazón me voy a levantar y aunque me duela, aunque me lastime, voy a seguir avanzando, voy a seguir caminando, voy a seguir hacia enfrente. No, pues es que si te corrió el pastor y seguiste caminando, ¿qué más te puede tener? ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, si te corrió el pastor y regresaste a la iglesia, o sea, ¿qué más te puede tener? Sí, y
mi esposa Damaris, se burla, ¿no? Me daba carrilla. Dices que tú eras bien cabezón y no entendías, ¿no? Y le digo, gracias a Dios que no entendía y que era cabezón porque Dios sabe que lo amo y al mismo tiempo es como si soy muy de esas, creo que no he cambiado desde chico, creo que sigo siendo la Muy misma persona. bromista, y Sí, 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 claro. o sea, creo que sigo siendo la misma persona, pero eso, la única diferencia es saber de que tengo una relación con Dios, ¿no? Es lo único que ha cambiado en mi vida, no sé. Oye, ¿y el pastor se enojó porque andabas ahí en el piso? No, no, fíjate que cuando estaba tirado en el suelo, oía unos zapatos pegando en el piso, ¿no? Y cuando abrí los ojos era él. Y pasó algo muy, muy, muy impactante, ¿no? Él viene y me levanta y me abraza, ¿no? O sea, es como que, bueno, ya ojalá y cambie con lo que acaba de pasar en su vida, ¿no? Hay Sí, esperanza. hay esperanza, ¿no? Dios lo visitó, Ajá. ojalá y Dios lo transforme, ¿no? Entonces, eh, creo que el abrazo fue como algo de, eres bienvenido, quédate, o no hay Ujú. problema, ¿no? O sea, como te digo, o sea, me corrieron un día y una semana, nomás me duró una semana, nomás me duró una semana, ¿no? Pero siempre me quedé pensando en voy a recibir poder, ¿no? O sea, voy a recibir poder. Pasa lo de mi tía. Teníamos a una tía enferma. ¿Cuántos años tenías ahí con lo de tu tía? Había pasado una semana de eso. Ok, o sea, tú estabas Sí, o sea, era como que empoderado. una cosa tras otra Tú, cosa, ¿no? tú estabas, no, hombre, ese mes estuvo tupido, ¿no? Sí, no, no. Tú estabas empoderado, tienes una tía enferma, y luego, ¿qué pasa? Llego a la casa en la mañana me levanto y lo que todo muchacho hace es ir a ver qué hay de comer, ¿no? Y cuando voy bajando las escaleras del segundo piso, mi mamá me dice, oye, sí, échale un ojo a tu tía, ¿no? Vamos a ir al doctor, me dice, ya está muy malita. Y ella la habían desahuciado, ya no podía hablar, ya no se podía comunicar, nomás se quejaba, ¿no? Y cuando ellos se van a traer al doctor, yo bajo las escaleras, voy para lo que viene siendo la cocina y el cuarto estaba a un ladito de la cocina. Y cuando paso por ahí, yo no quería ni voltear a ver para el lado donde estaba mi tía, ¿no? O sea, porque era como, ¿qué voy a hacer? O algo así, ¿no? Y recuerdo que se queja y llama mi atención y lo primero que se me viene a la mente es pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ya estabas empoderado. Sí, y acababa de recibir es Poder. poder. Ajá. Era lo único que me acordaba que había recibido poder, ¿no? Y en ese momento como que me entró mucha valentía. Dije, voy a orar por mi tía, o sea, voy a orar por ella, ¿no? Y me acerco a la cama y en el trayecto, que fueron 3, 4 pasos de donde estaba hacia donde estaba mi tía, pensé, ¿no? O sea, se me vino a la mente, ahorita que venga mi papá, mi mamá, mi tío, el doctor, la enfermera, el bombero, la ambulancia, y vean a mi tía sana, me van a decir qué pasó y pues y oré por ella y gloria a Dios, Dios la levantó, ¿no? Y me acerco a mi tía y le digo, tía, voy a orar por usted. Y me dice, ella no me dijo nada, simplemente le agarré la mano y empecé a orar, ¿no? O sea, mi oraciones eran muy, mm, muy rústicas. Recuerdo que le decía pedacitos de la Biblia y cosas que me acordaba que alguien hubiera orado antes, que me hubiera gustado. Y mientras estaba orando por ella, de repente ella dice, aleluya. Ahora de no poder hablar, de repente decir aleluya, para mí ¡Wow! fue como, Hay poder. algo está pasando aquí, ¿no? Entonces empiezo a orar con más fuerzas y ya con los ojos cerrados y ya hasta le aventaba la manita así en el... ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17 todavía, 17, 17 entonces te todavía. estabas echando Sí, ahí. no, estaba ahí Ya se estaba cumpliendo lo sí, prometido. sí, sí, sí. El poder ahí estaba saliendo a todo lo que daba. Y recuerdo que mientras sigo orando por ella, ella dice, gloria a Dios. Y para mí fue como, primero dijo una palabra y ella está diciendo más palabras, ahorita se va a levantar y va a decir, te voy a hacer desayuno, mijo, ¿no? Algo así, ¿no? Y de repente ella, yo con mis ojos cerrados, ¿no? Porque la manera de que nos habían enseñado a orar era cierre sus ojos, ¿no? Y yo con mis ojos cerrados orando por ella,
y de repente mi tía respira hondo y suelta el aire y yo con mis ojos cerrados y yo empiezo a tía y mi tía ya no decía nada. Entonces es como ¿Se te murió? se me murió, se murió mi tía, ¿no? Y para mí fue como, ¿qué clase de poder recibí, no? O sea, es como la semana pasada recibí esto, hoy oro por alguien, o sea, No, y luego lidiando con la culpa de tu de hermano. mi hermano, o sea, eran muchos Sí, sentimientos no, oye. encontrados, ¿no? O sea, Ujú. pero al mismo tiempo fue como, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Que lo hiciera mi mamá, que me encargó a mi O sea, tía. ahorita que venga mi papá, mi mamá, mi tía, la ambulancia, el bombero, o sea, ¿qué les voy a decir, no? O sea, oré por ella y la maté. O sea, es como, y sentí culpabilidad al mismo tiempo, ¿no? O sea, y fue como que, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi tío? ¿Qué le voy a decir a mis primos? Era como, no tenía claro en mi mente Digo que que, oré o no sí, digo o que sea, mejor oré, no digo, me sí, o finjo sea, demencia. yo no supe nada, o sea, yo me acabo de bajar Ajá, del, ajá, sí, sí, o sí, sí, sea, fue igual. como que, Ujú. y recuerdo que me senté a la mesa a comerme un cereal y entra mi papá y mi tío y mi mamá, y vienen con un doctor y mi mamá me ve llorando y me dice, mi mamá me hizo así como, Estabas llorando comiéndote el cereal. sí, el hambre no, No perdona. el hambre no se me quitó. Am, y recuerdo que mi mamá me miró con, así como, y me hizo así como, ¿qué pasó, no? Y yo le malice así como, y ya entró mi tío al cuarto que estaba a un ladito y pega el grito a mi tío en el cielo, ¿no? O sea, amor, ¿por qué me dejaste? Y se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Tiempo después, pues crecí, Les dijiste lo que había pasado. mi tío me confrontó, ¿no? O sea, mi tío me dice, a ver, ven para acá, me dice, siéntate. Y yo tenía temor, o sea, platicar con él y decirle, pues yo oré, oré por ella, ¿no? ¿Y Am, le dijiste? me dijo, tú pasaste los últimos momentos con ella y yo, sí. Y me dijo, ella dijo algo. Y le dije, hubo un momento, le digo, en el cual oramos juntos. O sea, no fue como yo oré por ella. Oramos juntos, le digo, y ella, le digo, dijo aleluya. Y se le empezaron a rodar las lágrimas a mi tío. Y le digo, y después dijo, gloria a Dios. Y mi tío me abraza fuerte. Y yo lo entendía, ¿no? Y me dice, gracias, gracias por haber orado por ella. Y para mí fue como, o sea, ahora hice algo bien. O sea, hice algo bien. Y me dice mi tío, desde que le encontraron su enfermedad y le diagnosticaron, ella vivió enojada con Dios y se había alejado totalmente de Dios y no quería saber nada de Dios porque ella decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, no? Entonces, me dice, pero hoy se dice que ella se pudo reconciliar con el Señor y se dice que un día la voy a ver en la presencia de Dios. Y para mí fue como algo que me trajo paz, o sea, fue como, ah, o sea, puedo descansar y puedo decir que oré, quiero por ella, ¿no? Y se reconcilió. Y se reconcilió con Dios, ¿no? Ajá. Tengo una coronita, ya unas estrellitas en la corona, pero fue algo que marcó mi vida fuerte, ¿no? Ah, fueron pequeñas cosas o grandes cosas en un pequeño lapso de tiempo. Sí, dos personas en su último grito, Sí, su último grito de en aliento, sus pues. últimos momentos, ¿no? Entonces, Ujú. ah, para mí era como, yo no quiero andar orando por gente, ¿no? O sea, no quiero hacer esto, o sea, no quiero orar por gente, prefiero hacer otra cosa, ¿no? Ahora, a la edad de 17 años, pues no había muchas opciones que hacer dentro de la iglesia, o sea, literalmente no había. O eras parte del grupo de jóvenes, Y más o, hace 30 años, ¿no? sí, 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 hace 30 años. Era como que eres parte del grupo de jóvenes y si te eligen presidente de los jóvenes, pues curada o secretario, tesorero, algo así, ¿no? Pero no había tantas cosas que hacer dentro de la iglesia, ¿no? Pero siempre mirábamos a las personas que invitaban de fuera, cómo ellos venían y contaban sus testimonios, ¿no? Y contaban que habían orado
tantas personas y tantas habían sido levantadas o se les habían quitado ciertas enfermedades o Dios había sanado personas. Y para nosotros siempre fue, o para mí en este caso, siempre fue algo que quise y que siempre busqué, ¿no? Y siempre era, quiero eso, o sea, necesito eso en mi vida. No quiero ser un cristiano de la banca, no quiero calentar bancas, ¿no? O sea, quiero ser un cristiano que sea efectivo en algo, hacer algo por las personas y presentarles a un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios que puede, a un Dios que todavía tiene el poder para hacer las cosas. Y hemos caminado de esa manera, viendo a Dios de esa manera, ¿no? Entonces, los traumas se han convertido en testimonios. Eh, en el momento que aquella mujer oró por mí, yo no entendía la palabra que me dijo, ¿no? De que que Dios me miraba con gran estima y que iba a dar hombres y países por mí. Para mí era como que está queriendo decir, pero al final de cuentas entendí que tengo un propósito y un plan en Dios, ¿no? Para cumplir aquí en la tierra. Entonces no camino por la tierra creyendo que soy la última Coca-Cola del desierto, ni al caso, ¿no? Pero sé que los planes que Dios tiene para mi vida los voy a cumplir hasta los últimos momentos que me preste vida en la tierra. Es más fácil saber, por ejemplo, obviamente en esos momentos tan difíciles como en medio de ese momento Dios te habló, o sea, está ligado, híjole, el dolor con el llamado. Creo que sí. Pero porque hay mucha gente que camina y no sabe cuál es su propósito, pero pues también imagino cuál es. Hay gente que no sabe para qué estoy aquí en la tierra, porque Dios me quiere, pero tú que sí, o sea, obviamente la que no sabe tiene sus retos, pero tú que sí sabías, ¿cuál es el reto? Cuando sí sabes. Cuando, bueno, yo creo que el reto es llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra, ¿no? Hace unos días leía acerca de Cifra y Fua, eran las parteras durante el tiempo de Moisés. Moisés. Y el faraón les dijo, ¿no? Ya que vayan a nacer los niños y son hombres, mátenlos. Y ellas dijeron, está bien, o sea, vamos a hacerte caso, pero no hicieron de esa manera, ¿no? Entonces, Moisés es quien escribe el libro de Éxodo y estoy seguro que las pone en esa historia y narra parte de la historia porque tal vez fue él parte de esos niños que fueron bendecidos a través de la acción de estas mujeres, ¿no? Ahora, el faraón quería matar a los niños no por lo que eran, sino por lo que iban a hacer, ¿no? Y cada circunstancia, cada cosa que enfrentamos en la vida, creo que el enemigo muchas veces quiere detenernos de alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y depende de nosotros decir, ya no quiero hacer esto, o depende de nosotros decir, mejor voy a seguir caminando hacia adelante y voy a ver qué hay de aquel lado hasta alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, sí nos duele, nos lastima, sí. Claro, y luego también digo, porque el propósito no solamente está allá, sino también está hoy, ¿no? Sí. O sea, también todo lo que has pasado, lo que has servido, has cumplido el propósito y vas a seguir cumpliendo el propósito y quieres seguir cumpliendo el propósito, ¿no? Fíjate que hablando de propósitos, a veces creemos que la plataforma es el final de nuestro propósito, ¿no? Es como, ya llegué, ya estoy arriba. Un día le dije a Alexis, a mi hijo, le digo, Alexis, le digo, la mejor plataforma que tengo son las suelas de mis zapatos. Le digo, esas son. Le digo, y de ahí predico. Le digo, no esperes. Le dije, un lugar para llegar tengo que hacer todo esto para llegar a tal lugar. Le digo, caminamos en la tierra sirviendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso y representemos a Dios en cualquier parte donde nos encontremos, ¿no? Entonces, hemos caminado de esa manera. Nos hemos caído muchas veces, nos hemos levantado muchas otras, pero seguimos avanzando. Le digo a mi esposa, Damaris, le digo, no vamos a detenernos por las situaciones, las circunstancias, las personas que a veces te causan ciertas cosas, ¿no? Es como el pastor ese que se corrió de la iglesia. Como el pastor que me corrió de la iglesia. Pero al final de cuentas creo que todas esas cosas nos moldean. O sea, creo que dentro de los planes Todo de tiene Dios un propósito. tiene un propósito, sí. Todos los planes, dentro de los planes de Dios cada persona forma parte del plan,
para ayudarnos a moldear nuestro carácter, nuestro corazón, y para ayudarnos a que podamos sacar los frutos del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo le has hecho para mantenerte enfocado en eso? Fíjate que la manera como me mantengo enfocado es que quiero llegar delante de su presencia. No hay Mi otra buen cosa. siervo fiel. Sí, sí, sí. O sea, venía pensando en eso. Dios no les dice fulano, sotano, mengano por título, simplemente les dice siervo. Siervos. Y es lo que quiero ser. Estaba predicando en una iglesia en el interior de la República y me preguntan, ¿no? ¿Usted qué es? Y ellos tienen muy marcados los dones ministeriales dentro de la iglesia. Y me dice, ese es un pastor, es un evangelista, es un profeta. Y yo, no. Digo, pues, me dice, es que dice, sé que usted cuida pastores. Y le digo, pues entonces soy una oveja que cuida pastores. Punto y se acabó, ¿no? O sea, soy una oveja que cuida pastores, ¿no? En los últimos 5 años nos hemos dedicado a mentorear líderes, pastores, evangelistas, el que quiera ser mentoreado, no como tipo cobertura, sino más bien como una amistad en la cual podemos ayudarlos, animarlos, empujarlos, orar con ellos. Gracias a Dios hemos abierto 4 iglesias en estos últimos 2 años. Entonces ahí van caminando esos pastores y nos gozamos juntamente con ellos de ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, ¿no? Pero creo que el enfoque principal para nosotros es, Señor, que un día llegue delante de tu presencia y me abraces y me digas, lo hiciste bien. ¿Y el poder, Abel? El poder. ¿El poder para qué? Regresemos al poder, ¿no? Fíjate que cuando pasó lo de mi tía, ¿no? O sea, yo no quería ya hacer nada, porque fue como ¿qué clase Algo está mal aquí. qué clase de poder me dio, ¿no? O sea, y al mismo tiempo no conocía Biblia, ¿no? O sea, a pesar de estar toda mi No tiempo, leías la Biblia. no, ¿Qué le pasa a no. muchos Sí, cristianos? no leía la Biblia, ¿no? Entonces, dije, algo, a lo mejor no entendí algo, ¿no? O sea, dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. A lo mejor me brinqué te tienes que poner aceite, o no sabía, ¿no? Y pasó algo muy en ese periodo. Unos amigos iban a ir iban a tener una campaña de niños en Los Ángeles, en Bakersfield, y me dijeron ellos, ¿quieres ir con nosotros? Ya después de haber recibido el Espíritu Santo, ya me invitaban a todos lados con ellos porque ya era bueno, ¿no? Ya era cristiano. Y yo le digo, sí, voy con ustedes. ¿Cuándo va a ser? ¿Es el fin de semana? Y yo, sí. Entonces pasa lo de mi tía y yo le digo a mi papá, me da dinero. Y mi papá, recuerdo que saca la cartera, o sea, y me la da así, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, la generosidad, Dios me está bendiciendo, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Y recuerdo que agarró dinero, me cruzo a San Isidro y agarró un camioncito y le digo, ¿cuál va más cerquitas? Le dije, de lo que viene siendo Bakersfield. Y me dice, hay camiones que salen a Bakersfield, dice, pero también hay camioncitos que van a San Fernando Valley y a este lugar. Y ellos me habían invitado, pero un día antes íbamos a estar en la Montaña Mágica. Entonces, para mí fue como, bueno, vamos a la Montaña Mágica y al día siguiente vamos a la campaña, ¿no? Entonces le digo, ¿qué ciudad está cerquita de la Montaña Mágica? Y me dice la persona, está San Fernando Valley. Le digo, pues para allá voy. Y pues ahí busco un lugar donde quedarme. Al día siguiente me reúno con mis amigos y me subo al camioncito, me voy hasta San Fernando, llevaba mi mochila y una Biblia en la mano. Y cuando me bajo ahí en San Fernando empiezo a caminar literalmente era una ciudad chiquita, un pueblito chiquito. Y empiezo a caminar y era como que, pues, ¿dónde me voy a quedar, no? O sea, ¿para qué me vine? ¿A dónde me voy a quedar ahora, no? Como que... No lo pensé sí, bien. No, como que no planeé bien esto. Era muy aventado, ¿no? Era como que no pensaba las cosas, simplemente las hacía, ¿no? Y recuerdo que una persona en el carro se para a un lado de mí y me dice, hey, eres brother. Y yo así como y en aquel entonces había, no sé si recuerdas a la Chilindrina. Sí, como no, clásica. Salía un anuncio en el cual decía, cuídate mucho, ¿no? O sea,
Sí, que no te subieras con extraños. Sí, sí, y para mí, yo fui como que no me voy a subir con una extraña, y me dice, aquí hay una iglesia enfrente, por si quieres ir. Entonces ya, camino. Y llegué a la iglesia y era el pastor de la iglesia, esa persona. Entonces me dice, ¿dónde vienes? Le digo, vengo de Tijuana. Gloria a Dios. Y era la manera de expresarse de él era muy diferente a la mía, ¿no? Él era, gloria a Dios, aleluya, el siervo. Y para mí era como... Y recuerdo que me dice, mañana vamos a ir a la montaña. Y yo, esto es de Dios. Esto es de Dios. Dios está poniendo los planes, todo se está ajustando conforme a su voluntad, ¿no? Y le digo, ¿tiene un lugar donde quedar? Sí, dice, te puedes quedar aquí, atrás tenemos, dice, ellos tenían como tipo centros de rehabilitación. Y me dice, te puedes quedar ahí atrás, hay literas y ahí están todos los muchachos y tenemos un lugar para muchachas. Recuerdo que se acaba la reunión, me voy a lo que vienen siendo los cuartos. Era un galerón grande con muchas camas. Y me acosté con todos mis zapatos, ¿no? O sea, era como, no me voy a quitar ni los zapatos para mañana ya estar listo, ¿no? Y una de las personas que estaba ahí, un muchacho, me dice, hey, hermano. Ahora, algo que nunca me ha gustado es que me digan hermano, ¿no? Es como que, dime Abel, ¿no? O sea, soy Abel, o sea. Y el hermano. Y yo era como, pues, le va a estar hablando a alguna otra persona, ¿no? Yo soy un chamaco. Y hermano. Y yo así como que, y me dice, hermano. Y ya volteé yo con él y digo, oh, ¿es a mí? Me dice, sí, hermano. Y yo como que, ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo le puedo servir? Y me dice él, ¿qué sabe usted del Espíritu Santo? Y yo, ahora, ¿qué sabía? Nada. O sea, sabía lo que nos contaban en la iglesia, ¿no? Y había un canto, no sé si lo recuerdas, que decía, algo del Espíritu, no sé lo que es, pero lo tengo en mis manos, ¿no? Uh-huh. Y le digo a él como con mucha autoridad y unción, ¿no? Y le digo... Y estabas empoderado. Sí, no, andaba no con sabías todo. Qué poder tenías, pero tenías poder. Y le digo, es algo del Espíritu, le digo, no sé lo que es, pero lo tengo. Y él se me quedó viendo así como, órale, o sea, gracias por tu explicación. O sea, y le digo, mañana van a ir a la montaña. Sí, me dice, vamos a ir a la montaña mañana. Y yo le digo, órale, le digo, ¿y cómo se la pasan en la montaña? Y dice, nos gozamos. Y para mí fue como que agarran cura, o sea, ajá, se divierten, sí, ¿no? O sea, ajá, sí. Y al día siguiente nos levantamos temprano, nos vamos a la montaña, nos fuimos a la panel, nos vamos a la montaña y de repente me dice el muchacho, ya llegamos. Entonces yo me asomo por las ventanas y literalmente era un cerro. No era la montaña mágica. Era la montaña mágica. No era la montaña mágica, era un cerro pelón en medio de la nada. Y en ese momento me dio miedo. O sea, dije, ando con gente que ni conozco, ¿no? En una montaña. En una montaña. Y estos vienen a hacer, tal vez voy a hacer el sacrificio. Tal vez me van a usar de sacrificio aquí, ¿no? Y le digo, ¿esta es la montaña? Sí, aquí es donde venimos a orar. Y yo así como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, jamás he orado en mi vida. Es como, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y recuerdo que me entró el sentimiento. O sea, me entró un sentimiento y me entró como un temor de qué hago aquí. O sea, yo tengo que estar en otra parte con unos amigos. Dios, era otro plan el que teníamos. Y de repente había un árbol y me abracé del árbol. ¿No? O sea, me abracé del árbol y empecé a llorar. O sea, no sé si la gente me miraba como ese llorón. ¿Por qué está llorando? ¿Qué le está pasando? ¿No? Pero empecé a llorar, ¿no? O sea, y me empecé a acordar de mi tía. Y de tu hermano. Y de mi hermano. Y me empecé a acordar de esas cosas. Y fue como que me entró como un sentimiento fuerte, ¿no? Y estaba abrazado del árbol, estaba llorando. Y no me acordé de Dios en ese momento. Decirle, Dios, ¿qué estás haciendo? O sea, porque no era como algo que tenía yo, un patrón así de siempre preguntarle a Dios, ¿no? Y el pastor me dice, siéntate, joven. Dice, vamos a dar una charla y ahorita oramos. Y ya me senté y él da una charla. Y el muchacho que me preguntaba que era del Espíritu Santo y eso, dice él, que hable el brother, que hable el hermano. Y yo, pues sí, pues que hable el hermano, ¿no? Es como que, y me dice el pastor, ¿quiere hablar? Y yo volteo con el muchacho así como, yo era el hermano. Y era como que... El que acaba de matar a su tía. Sí, como que, y yo así como, no, o sea, no quiero hablar, o sea, no quiero hablar, o sea, no era como que tenía algo
preparado, jamás había predicado nada, ¿no? Entonces para mí fue como que, no. Y de repente dice el muchacho, que ore por mí el hermano. Y para mí fue como, oye, es que trae conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué tanta insistencia? Y me dice el pastor, ¿quieres orar por él? Y yo, está fácil eso. Eso está fácil, o sea. Y me acordé cómo habían orado por mí. Dije, cierra los ojos, levanta las manos y le pongo la mano encima y digo las palabras mágicas. Recibe el Espíritu Santo. Recibe, ¿no? O sea, y él viene y me paro y se pone enfrente de mí. Yo cierro mis ojos, le digo, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y él cierra sus ojos, levanta sus manos. Y pongo mi mano sobre su cabeza. Y mientras empiezo a orar por él, de repente ya no siento su cabeza en mi mano. Y yo con los ojos cerrados y empiezo a mover la mano, así como... ¿Dónde estás? ¿En dónde andas, no? Y cuando abro los ojos, él está tirado en el suelo y no hacía nada. Y para mí fue como... Otro. Creo que lo maté, o sea, como que para mí fue como, híjole, o sea, ¿qué hice? O ¿qué pasó? ¿No? O sea, y toda la gente que estaba ahí, eran 32 personas junto con los pastores, se le quedaban viendo así como, ¿qué pasó? Y volteaban a verme a mí como, ¿qué hiciste? Entonces yo, esa fue una de otra vez que oré de veras, me hinqué, así tuve bien espiritual, como si supiera lo que estuviera haciendo, ¿no? Me hinqué y hice 2 oraciones, una en la que me estaban escuchando y otra por dentro que dije, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, Dios, o sea, no permitas que esta persona se vaya o se muera, o porque era lo que acababa de experimentar, ¿no? Y recuerdo que me hinco y pongo mi oreja, mi oído en su pecho. Todavía así como orando, sí, Señor, bendícelo. Está vivo. Y de repente sí escucho su corazón. Y él empieza a llorar y empieza a hablar en otras lenguas. Entonces ya dije, o sea, está siendo lleno. Le pasó lo mismo que me pasó a mí. Y ya me paré y dije, ya, Dios está aquí. O sea, ya. Me cayó la unción en ese momento, ¿no? Fue como que Dios está aquí, Dios lo está abrazando y su Espíritu Santo está sobre su vida. Y otra persona dice, ora por mí. Y yo, sí, se me hizo algo, como que era algo sencillo el orar por las personas. Entonces oro por la persona y la persona se quebranta, empieza a llorar, empieza a hablar en lenguas. Y las personas empiezan a acercarse para que ore por ellos. Entonces empiezo a orar por todos, ¿no? O sea, y era como que cura esta iglesia, o sea, todos están bien prendidos, están bien avivados y los pastores se me acercan y me dicen, ¿puedes orar por nosotros? Y yo así como, bueno, una cosa es que ore por la gente, otra cosa es que ore por... Ya es como que es otra otro cosa, nivel. ¿no? Sí, otro nivel, ¿no? Y además se van a dar cuenta de que mis oraciones están bien limitadas, ¿no? O sea, y le dije a la gente, vengan, ayúdenme a orar con sus pastores. Ya se acercaron todos los muchachos y empezaron ellos junto conmigo a orar por ellos. Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a llorar y se abrazaron. Y fue algo muy suave, fue algo muy bonito, ¿no? El lugar que después me invitaron a comer fue al Denny's. Es el lugar de los cristianos. Tú ve al Denny's a cualquier hora y vas a mirar puros aleluyas. Así es que... Y recuerdo que me dice el pastor, hermano, o sea, ya no era el muchacho, era como el hermano. ¡Qué bendición! Y el léxico que las personas tienen, ¿no? Oh, gloria a Dios, hermano, qué bendición, la gloria de Dios. Y le digo, qué suave que su iglesia esté tan avivada, ¿no? Y luego me dice, es la primera vez que nos pasa. Y yo, Wow. ¿cómo que es la primera vez que les pasa? O sea, yo pensé que era una iglesia así bien avivada que nomás les dices, el Espíritu Santo está aquí y ya todos se quebrantan, ¿no? Y me dice, no, de hecho no creíamos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo así como que, Y tenía que ser un muchachito de 17 años que se dejara orar. O sea, que ellos se dieran permiso de que un chamaquito orara. Orara por ellos, ¿no? Entonces, fíjate que pasó algo muy chistoso. Yo ya no fui a la montaña, o sea, ya me quedé con ellos ese día. Y recuerdo que no traía dinero de regreso, porque me iba a encontrar con mis amigos y nos íbamos a venir juntos el domingo después de la campaña. Y le digo a ellos, ¿me podrían bendecir? Es la primera ofrenda que he recibido en toda mi vida, yo creo. Le digo, para regresarme a Tijuana.
Y ellos me dijeron, sí, me compraron el boleto de regreso. Y cuando regreso, estoy en la iglesia el domingo y me dice el pastor, ven para acá. Y yo dije, híjole, me van a regañar. Porque no llegaste. Porque no llegaste, te están buscando, te están esperando, no llegaste a la campaña. Y luego me dice el pastor, ya me enteré de lo que pasó. Y yo, o sea, sentía culpabilidad porque siempre me hablaban para regañarme, ¿no? Era como que era el cliente del pastor. ¿Ahora qué dice? Sí, ahora como que, ahora qué pasó, ¿no? Me dice, ya me contaron lo que pasó. Y yo así como, o sea, yo no quise hablar ni decir nada porque dije, no va a ser que la riegue y diga otra cosa que ni al caso, ¿no? Y me dice, ya me contaron, dice, lo que pasó en San Fernando. Entonces ya me quedé así como, dije, ¿Cómo supo? ¿quién le contó, no? O sea, y resultó que eran conocidos de los pastores. Y me dice, quiero que este día, dice, cuentes el testimonio, o sea, que pases enfrente. Y yo así como que, órale, órale. Y me recuerdo que en la iglesia usábamos, en ese entonces usaba corbata y yo jamás he querido usar corbata, ¿no? Y me dijeron que me pusiera una corbata. La pusiste. Me estaba ahogando, ¿no? Pero pasé y di el testimonio. Y por los 3, 4 años después de eso, nunca prediqué, pero siempre que alguien predicaba me invitaban a mi orar en el altar por la gente, ministrar para las personas. Entonces fue como que se me hizo muy suave, muy sencillo el hecho de andar orando por la gente sin andar hablando tanto de arriba del altar, ¿no? Entonces para mí era muy fácil orar por la gente y que el Espíritu Santo viniera sobre sus vidas. Y fue algo que yo creía natural, normal. No era como que, me siento fulano, era como que esto es lo normal, ¿no? Entonces pasó esos años simplemente ministrando al altar, jamás había predicado. Oye, llenos aquí, ¿no? 33 años después. 33 años después. Una pregunta, Abel, ya para concluir este episodio. Ahora, 33 años después que volteas para atrás, ¿cómo ves la muerte de tu hermano, la muerte de tu tía? ¿Qué función tenían? Fíjate que yo creo que es algo que, si lo recuerdas, no te trae alegría ni felicidad. O sea, por más que uno diga, ya estoy en el otro lado, o sea, recuerdas esas situaciones y siempre te traen tristeza, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas es Isaías 43, 18 y 19, dice, no te acuerdes de las cosas del pasado ni las traigas a memoria, ¿no? Ahora es difícil querer olvidar todas esas cosas, pero al mismo tiempo siempre me recuerdan que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida y tengo que cumplir con él, ¿no? Entonces, hay una película que se llama Salvando al Soldado Ryan. Sí. Cuando Tom Hanks está a punto de morir y le dice a Ryan, haz que tu vida valga la pena, ¿no? O todo el sacrificio que hicimos, ¿no? Y me marcó esa película, ¿no? O sea, he leído la Biblia y no me veo. No. y siempre he creído que esas situaciones que pasaron moldearon mi corazón, mi carácter, mi vida, pero para servir a Dios. O sea, creo que... Te marcaron para servir a Dios. Sí, me marcaron para servir a Dios. Entonces, creo que hasta ahora sigue siendo la marca. 33 años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, nos levantamos y seguimos caminando hacia adelante. Siempre van a estar en mi corazón, siempre van a estar en mi mente. Sé que un día los voy a ver. Claro. O sea, sé que un día los voy a mirar y tal vez pueda tener la oportunidad de decirle, mi hermano, gracias. Sí. Wow. Wow. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, amigos, amigas. Recuerden, todos hemos sido quebrados, pero recuerden que también las piezas quebradas en las manos de Dios, Él arma hermosos mosaicos, hermosas historias, hermosos testimonios y como todas esas marcas, todas esas grietas, pues llevan su huella. Muchas gracias. A ver si te gustó, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.